esta tarde, capítulo 6 de el libro de Apocalipsis. En el recuento, recuerden que este es el panorama bíblico, el panorama de todo el libro. Es necesario entender un panorama general, de lejos, de una perspectiva general, para poder entender toda la integridad, todo el libro, todo lo que es el libro por secciones. En la primera sección del capítulo 1 al 3 vemos el Señor reintroduciéndose. Vemos que el Señor Jesucristo se reintroduce como el Mesías, no como un siervo que ya había venido como siervo la primera vez que vino a manifestarse de manera física, la palabra de Dios hecha humana, manifestada en forma humana y como uno de nosotros bajo nuestra situación, condición física. Ahora se introduce el Señor en su cuerpo glorificado como victorioso, como rey, como aquel que tiene la autoridad para poder decretar juicio. Y el Señor se tiene que volver a reintroducir porque al principio vemos que Juan no lo reconoce. El apóstol Juan, quien es el que escribió esta carta, este libro de Apocalipsis, como dice el Señor en estos capítulos, en estos primeros capítulos del 1 al 3, este libro en forma de carta fue escrito. El propósito es de ser escrito para las que serían las 7 iglesias que están en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y esas iglesias, esas 7 iglesias, serían las que mantuvieran el mensaje para este día, en los últimos días en los que estamos viviendo ahora. ¿Ven? Así que el libro tenía por propósito ministrar al pueblo, a las 7 iglesias en aquel entonces, y a todo aquel que era miembro del cuerpo de nuestro Señor, cada discípulo del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua, como lo conocen en hebreo. Y no tan solo ministrar al pueblo en aquel momento, sino también ministrar a nosotros en este día, como ya lo hemos visto muy claramente en las lecciones previas que nuestro hermano pastor nos dio del libro, del capítulo 1 al capítulo 5. Nuestro hermano pastor estuvo enseñando. Vemos que en el capítulo 1 al 3 se dirige a las 7 iglesias con un mensaje. Vemos también del capítulo 4 al 5 que al principio del capítulo 4 se le dice a Juan que suba. Oyó una voz Juan. En el primer versículo del capítulo 4 se nos dice que Juan dice que oyó una voz que le dijo: sube arriba, sube aquí. ¿Ven? Y que en ese momento él sube y está presente en el trono de Dios, que se presenta en el santuario, en el tabernáculo que está en el cielo, que es el tabernáculo original. Amén. Es algo que muchas veces como cristiandad, como persona que nos declaramos ser cristianos, en todas las iglesias, toda denominación, cualquier organización, denominación que nos queramos nombrar, muchas veces no reconocemos desafortunadamente que el templo que estaba edificado, que fue edificado, primero el tabernáculo en el desierto, luego el tabernáculo que planeó David, para el cual se preparó David, que su hijo Salomón fuera a construir, era una imagen del verdadero templo que está en el cielo, que está en el reino de Dios, que está en su cielo, ante la presencia de Él. Lo que se manifestó en el tabernáculo, el diseño que Dios le dio a Moisés, que Moisés y el pueblo, los levitas, a lo largo del tiempo mantuvieron y concretaron, por así decirlo, valga la redundancia, en un edificio de piedra y de madera, como lo hizo el rey Salomón. Esa era una imagen que reflejaba y que reflejará, porque también se ha de reconstruir, porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo, lo confirmó. Reflejaba y reflejará lo que está en el cielo. Amén. Y estamos entrando
al capítulo 6, vamos a cubrir el capítulo 6, 7 y 8. Vamos a estar cubriendo, ya estamos cubriendo los sellos. Vamos a hablar de 2 sellos en esta ocasión. Luego vendrán las 7 trompetas, capítulo 8 al 11. Después de eso vienen 7 símbolos o 7 señales del capítulo 12 al 14. Después de estas señales vienen 7, en inglés es 7 bowls, en español es 7 cálices o 7 copas. ¿Okay? Luego vemos la confirmación del capítulo 17 al 19, vemos la confirmación de la caída de Babilonia. Porque todo lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis, desde que el Señor se vuelve a reintroducir a Juan como Señor, Salvador, Rey de Reyes, con autoridad de quebrar los sellos para decretar juicio, todo esto sucede con el fin de declarar la caída de Babilonia, y declaramos que la caída de Babilonia significa la caída de todos los reinos gentiles del mundo, de todos aquellos pueblos, naciones, poderes terrenales que no quisieron alinearse con el deseo de Dios, con el deseo de nuestro Señor Salvador y Creador de toda la humanidad, de todo hombre, a seguir su palabra, a seguir el estilo de vida que el Señor habla en su palabra, el cual Él sigue, la manera de vivir de Dios, por así decirlo, escrita la palabra de Dios, bien articulada y descrita en la palabra de Dios para que todos podamos seguirla. ¿Amén? Toda aquella nación rebelde, toda aquella etnia, toda aquella nación, toda aquella tribu, toda aquella familia rebelde que no se quiere alinear con el plan de Dios y con el plan de Dios para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, la imagen de Dios mismo manifestado en carne. Amén. Ellos vienen a recibir juicio porque ellos constituyen Babilonia en estos días. ¿Okay? Porque todas las naciones que están presentes ahora mismo sobre la faz de la tierra, que no se alinean con el propósito de Dios. Amén. Estoy hablando del propósito de Dios, estoy hablando de la palabra de Dios. Si no se alinean con la palabra de Dios, si no se alinean con el pueblo de Dios, amén, el pueblo de Israel, en recibir salvación, no estoy hablando del gobierno de Israel, estoy hablando del pueblo de Dios que es Israel. Amén. Dios ayude a aquellas personas que están en el estado de Israel dirigiendo el pueblo de Israel. Dios los ayude a que ellos se arrepientan y vengan a salvación también. Amén. Porque son seculares ellos. Ellos son seculares, se esconden detrás del pueblo de Dios, de aquellos judíos que son religiosos, que tienen temor de Dios, aunque aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos esos países, todas esas naciones que no quieren aceptar la palabra de Dios ni la palabra de salvación, ellos constituyen las naciones gentiles, ellos constituyen Babilonia en este día. Ellos son los descendientes de Babilonia por su desobediencia, por su rebelión, por su deseo de transgredir, ir en contra de Dios mismo. ¿Okay? Muchos de ellos genéticamente tal vez sean descendientes de aquellas familias que conformaban el reino de Babilonia, y si no, lo hacen espiritualmente por su desobediencia, por su descuido y negligencia de buscar la palabra de Dios voluntariamente. ¿Amén? Porque el Señor dijo: ir a todo pueblo, ir a toda nación. Ese era el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Está en Marcos 16. Pero todo aquel que no quiera, esa persona ya ha sido condenada. Porque desde la fundación del mundo se propuso el Señor, iba a dar su vida, se iba a manifestar de forma física, a dar su vida
para el rescate de todo aquel que quisiera voluntariamente decidiera. Porque tenemos libre albedrío a decidir qué queremos para nuestra vida, en esta vida, y para la vida eterna, la segunda vida que viene adelante. ¿Amén? Así que el capítulo 17 al 19 se habla de la caída de Babilonia, la cual es concretada en el capítulo 19 al 20, en la batalla final. Y luego del capítulo 21 al 22 vemos la boda entre el cielo y la tierra. Cuando el Señor, como dice la canción, vendrá el novio y a su esposa, la iglesia, se le concederá vestirse de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey. Así dice la canción, ¿verdad? A eso apunta a este capítulo del libro de Revelación de Apocalipsis, capítulo 21 y 22. ¿Amén? Este capítulo, en este día, hablamos de los sellos. Amén. Vámonos rapidito al capítulo, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos hablado la vez pasada. En Apocalipsis 6 al 9, vamos a leer rápidamente. Del 9 al 11 en esta diapositiva. Cuando abrió el quinto sello, hablando de el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos visto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar de las almas, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, versículo 10, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Versículo 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, estamos hablando del Cordero de Dios, nuestro Mesías, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera dejan caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Amén? Gloria a Dios. En resumen, en los versículos pasados de este capítulo 16 hablamos de los 4 caballos y sus jinetes. Vimos el caballo blanco y repasamos que él estaba vestido con una guirnalda de campeón, que es una guirnalda de campeón, no es una corona de rey, y lo vimos claramente. Fuimos al griego, porque en el griego está muy claro, hay una diferencia en el griego
entre una guirnalda y una diadema. ¿Okay? Una diadema es la corona formal que se pone un rey. Pero vemos en el original griego que se nos dice que era una guirnalda. O sea que no era un rey, era un campeón el que iba cabalgando en este caballo blanco, que llevaba un arco. Vemos que no es el Señor Jesucristo, vemos que no es nuestro Mesías, porque en ese momento el Jesús, quien es el Rey, está abriendo los sellos y se está mandando cuando el Señor abre los sellos. Una de las bestias que estaban alrededor del trono de Dios, una de las 4 bestias, a gran voz le ordena al caballo blanco y su jinete que vengan. ¿Okay? Así que nuestro Señor está rompiendo el sello, y cuando Él rompe el sello, una de las 4 bestias dice: ven, y sale el caballo blanco, y sale, y dice que salió conquistando y para conquistar. ¿Ven? Y vemos que todo esto que se le ordena a este caballo, a este jinete, causa desequilibrio político en el mundo. ¿Okay? Luego vemos el caballo rojo, que viene a quitar la paz de la tierra. Se le dio una gran espada, y con esa espada, el significado de esa gran espada es gran conflicto. Y lo vimos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Era la palabra era verdadera, el sueño y la visión de Daniel, que Daniel tuvo para estos días. Dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Ok? Así que vemos la conexión entre Daniel y el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y luego vemos el jinete negro que vino consecuentemente. Ese es el orden en el que viene, blanco, rojo y negro. Y vemos que ese jinete viene con balanza en mano. Y el significado de esta balanza en mano es que este jinete viene para afectar la canasta básica. En otras palabras, a afectar el estado de vida, o el estado de, ¿cómo se dice? La calidad de vivir, la calidad de vida que tiene la gente sobre la faz de la tierra, porque afecta la canasta básica, los alimentos, por medio de inflación. Hablamos bien claramente que habría una devaluación a la moneda. Hablamos muy claramente en la sesión pasada de esto, porque se nos dice que este jinete recibió la instrucción, ¿verdad? Recibió la instrucción de que por la paga de un día que recibe un empleado, un trabajador como sueldo diario, por todo un día de trabajo, podía recibir 2 libras aproximadamente de trigo, o de harina, o de trigo, porque no especifica si es harina o trigo en grano. Imagínense trabajar todo el día, todo el santo día, sudar, partirse uno su espalda, solo por recibir 2 libras o un cuarto de galón, 32 onzas de trigo o de harina. Eso hoy en día yo lo puedo comprar entre 3 y 5 dólares. Okay, eso es el equivalente de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que esto sería para los días postreros, o sea que son ahora. ¿Cuántos pueden entender que es ahora? Ese es el problema con el pueblo de Dios, que muchas veces no entendemos, no queremos entender, porque tenemos miedo, porque no queremos responsabilidad, porque no queremos prepararnos. Por X razón, nunca queremos aceptar que debemos estar listos, que puede estar hablando de nosotros hoy en día. Y efectivamente estamos hablando de estos tiempos. Porque hoy en día puedo comprar por 3 o 5 dólares, puedo comprar esas 2 libras, o 1 kilo, un cuarto de galón de semilla o de harina. ¿Okay? Por 3 o 5 dólares. Ahora,
lo que está diciendo la palabra de Dios por medio de este jinete, de este caballo negro, es que la economía va a ser afectada de tal manera que vas a trabajar todo el día y solo vas a recibir 3 a 5 dólares de paga. Básicamente lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Que va a estar la cosa fea, la cosa no va a estar bonita. ¿Ok? Ese trigo, esas 2 libras, ese cuarto de galón, de grano, de harina, que hoy compramos entre 3 a 5 dólares, hace 100 años, tal vez costaba 10 a 20 centavos, tal vez menos. ¿Okay? Así que adivina qué, es más, no adivines, piensa y deduce. En aquel entonces valía más tu dinero, porque por solo 10 centavos o 20 centavos podías comprar 2 libras de harina o de grano, de trigo. Ahora te cuesta 3 a 5 dólares. Ahora te cuesta 30, 60, hasta 100 veces más. ¿Por qué? Porque el valor de tu moneda se está devaluando. Yo sé que cuando viene el tiempo de un estudio bíblico muchas veces no nos enfocamos en números, en economía, en finanzas, pero déjame decirte una cosa: el libro de Apocalipsis es para el día postrero, que hoy es el día postrero. Hoy es el día en el que nosotros somos la generación que vamos a tener que dar cuentas, que ponernos, como decimos coloquialmente en español, ponernos las pilas, ponernos al alba, ponernos listos, tener atención. Hello. ¿Okay? Porque yo me acuerdo en 1985, una casa se podía comprar, me equivoqué en los números que di la semana pasada, en cuanto al precio de una casa. Por lo que yo entiendo, el precio del carro sí estaba más o menos correcto. $5,000 más o menos, 5,000 a 8,000, dependiendo de qué tipo de lujo querías en tu carro. En 1980 al 85 podías comprar un carro por $5,000. ¿Cuánto pagas por un carro hoy? Por $5,000 tal vez puedas comprar el motor solo. Hoy en día, tal vez. Hoy en día pagas por lo menos entre 20 a 25, 30 mil dólares por un carro leve, nominal. Tal vez sin ventanas eléctricas, tal vez con ventanas de mano, de palanca. En 1985 se podía comprar una casa por promedio, por el precio promedio de una casa aquí en Houston, $88,350 promedio. ¿Okay? Hoy en día, por pagar esa casa promedio, por comprar una casa leve, promedio es $340,000. ¿Okay? Así que esto se aplica a nosotros hoy en día. ¿Okay? Así que es necesario que nosotros pongamos atención. No es para que nosotros nos muramos de miedo, no es para que nos congelemos de pavor, no es para que estemos el hermano Jorge nos quiere asustar, no, es que tenemos que ser proactivos. ¿Okay? Es que hay que ser proactivos, hay que buscar sabiduría de Dios. ¿Okay? Porque Dios nos indica no tan solo tener fe, alabarlo, a orar a Él y exaltarlo, nos indica a eso y también a tomar acción, más allá de nuestras palabras, tomar acción. ¿Okay? Y si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros nos encargamos de su palabra, Él nos va a guiar a tomar las medidas necesarias, ¿okay? Para que su pueblo pueda tener las cosas que su pueblo necesita en este lugar, en este mundo material, en este mundo físico. Amén, hermanos, porque en la misma palabra de Dios se nos indica: el dinero es la solución de todo problema. Así de simple, está escrito. Amén. Ahora, el amor al dinero
el amor del dinero es un pecado. El amor al dinero te arruina. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Pero es muy cierto que el dinero resuelve todo eso. El dinero en este momento está resolviendo el problema de tener un lugar donde podemos venir a estudiar la palabra de Dios. Y el dinero está resolviendo el problema de no tener calor en este edificio para poder tener aire acondicionado. El dinero está resolviendo el problema de poder pagar las utilidades, la electricidad, el agua, la reparación al sistema de agua y el sinnúmero de cosas que se necesitan para poder operar aquí. Y para que nosotros como congregación podamos tener un lugar donde venir, a reunirnos, a alabar a Dios, a congregarnos, a ser ministrados, a ministrar, a aprender la palabra de Dios, a subir de nivel. Amén. Ir de nivel a nivel en el Señor. Amén. Así que es necesario que nosotros estemos conscientes. Amén. Para poder lidiar con lo que simboliza este jinete y este caballo negro. Porque simbolizan hambruna, simbolizan escasez, simbolizan miseria, simbolizan destitución de tierra, de propiedades, de todo lo que tú tienes, que el Señor nos da, nos dice, el que no trabaje, que no coma. Y también se nos dice que aquel que trabaja es digno ¿de qué? De su salario. Amén. Y el Señor mismo nos dice en Deuteronomio 28, que si nosotros, por amor a Él, porque amamos a Dios, buscamos cumplir su palabra, Él nos va a bendecir en este mundo físico material, para que podamos tener lo que necesitamos, de manera de que nosotros prestemos, ¿ok? Y no debamos. Que en vez de que nosotros debamos y estemos en deuda, más bien nosotros prestemos. Esas son las palabras, esa es la promesa de Dios. Pero es para un pueblo que ama su nombre, es para un pueblo que ama su nombre, esta promesa, para el pueblo que ama su nombre, y porque lo ama a Él, cumple con su palabra. ¿Amén? Así que en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, nosotros como pueblo de Dios, si tan solo le creemos a Dios, como dice la canción, si le crees a Dios, todo problema se resolverá. ¿Cómo es la canción? Algo así. Si le crees a Dios. Así va el coro. Amén. Pero si no le crees a Dios, hermano, lo siento. Las cosas no te van a resultar. No te van a resultar. No importa si estás ganando 100,000, 200,000 dólares al año, que es un sueldo muy bueno hoy en día. Pero si no le crees a Dios, eso lo vas a perder. El chiste, el punto es de creerle a Dios. Porque adivina qué, todos estos juicios que están sucediendo, conquista, guerra, pobreza, y luego la muerte que causa esa pobreza y esa guerra, todo eso viene a un pueblo que es gentil, y es gentil ese pueblo porque son rebeldes contra Dios, y son rebeldes contra Dios y lo demuestran en que no practican la palabra de Dios, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, y eso lo vemos allá afuera con toda aquella gente que no está buscando de Dios, que no quiere creer en Dios, que creen en sí mismos y creen en sus ídolos y prefieren estar oyendo canciones de artistas seculares, cantando de cosas bajas, de cosas horribles, y toman a esas personas como ídolos. Y no tan solo la gente, los artistas allá, las estrellas, ¿vale? Porque antes las estrellas se adoraban, los paganos adoraban las estrellas antes. Ahora las estrellas no son las estrellas que vemos en el cielo las que adoran, ahora adoran aquellas, entre comillas, estrellas, aquellas personalidades, aquellos ídolos, por eso se le llaman ídolos. Por eso se le llama American Idol al programa. Por eso hay programas que hablan de ídolos, por eso la farándula siempre se oye
acerca de los ídolos. Y nosotros no pensamos que son dioses falsos. No, no son dioses falsos, pero son personas que reciben idolatría de las demás personas. ¿Por qué? Porque efectivamente dan más tiempo a una persona física, a una persona de carne y hueso, que no es perfecta, que es humano, que está bajo pecado, que necesita también de Dios. Y cuando uno le da más tiempo a otra persona, o uno le da más tiempo a otra cosa y no a Dios, eso constituye idolatría. ¿Eh? Seguimos. La consecuencia de todos estos acontecimientos: primero, un desequilibrio político por conquista, causa problemas, causa guerra, porque va a haber un pueblo que va a ser subyugado y ese pueblo quiere liberarse, va a haber guerra, y con esa guerra viene una economía que cae, ¿ok? Porque se afecta a la canasta básica de la gente empieza a pasar hambre, miseria, destitución, falta de recursos. Y cuando todas esas cosas suceden, lo primero que sucede, la muerte empieza a manifestarse. Muerte física, muerte espiritual, muerte emocional, psicológica de los países. Y a este jinete verde o pálido, porque en aquel entonces el color verde y el color pálido simbolizaban, eran muy similares, eran el mismo nombre para ese color. Y se le fue dada autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambruna y con pestes y bestias de la tierra. Y efectivamente podemos ver que el cuarto jinete, el cuarto caballo, es un resumen de los tres primeros. ¿Okay? Ese cuarto caballo es un resumen de los tres primeros, porque con un desequilibrio político viene guerra, y con la guerra los países empiezan a gastar demasiado dinero en armamento, en todas las cosas que se necesitan para la guerra, y se descuida la economía social de la población, de las poblaciones involucradas en esa guerra. Y también se afecta, ¿por qué? Porque muchas veces las víctimas de guerra son civiles no combatientes, y por consecuencia viene la muerte. ¿Amén? Así que vemos desequilibrio político, guerra y conflicto agotador que trae un colapso económico con hambruna y miseria, y la consecuencia de los tres previos eventos, muerte. ¿Ok? Y es lo que nuestro Señor predijo en Mateo 24. Dijo él: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y además se nos dice en el versículo 7 del capítulo 24 de Mateo: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto se conecta directamente con lo que acabamos de leer hace rato del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Eh? Pero ¿qué nos dice en el versículo 8 nuestro Señor? Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto es apenas el principio de todos estos dolores. Todavía no va lo principal, apenas van comenzando los dolores, apenas comienza esto. Dile a tu vecino: esto apenas se enciende. Porque así es. Otra cosa muy peculiar acerca de esos cuatro colores: el blanco, rojo, negro y verde. Vean que esos colores se repiten en las banderas de unas naciones que básicamente casi constituyen un cuarto de la tierra, de la población de la tierra. Y no es coincidencia ni casualidad, es un hecho de que son estos dos países que se oponen a la existencia
del pueblo de Dios y por ende se oponen al cumplimiento profético que nuestro Señor había predicho por medio de los profetas y Él mismo cuando vino. Amén. Y que también el apóstol Pablo, consecuentemente podemos deducir que él también esperaba que el pueblo de Dios regresara a su tierra, que los judíos, la tribu de Judá, los que nosotros conocemos hoy como judíos, que están practicando, que tienen temor de Dios y practican la palabra de Dios, aunque no hayan aceptado a nuestro Señor como Mesías, incluyendo aquellos que son seculares, porque salieron trastornados de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y todo el Holocausto, que se le llama equivocadamente Holocausto, la muerte de los millones de su pueblo que murieron en manos de los alemanes. Vemos los mismos colores en las banderas de estos países que se oponen fundamentalmente a la existencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Porque nuestro Señor bien claramente ha profetizado por medio del profeta Amós, por medio del profeta Oseas, por medio del profeta Jeremías, por medio del profeta Ezequiel. Numerosas referencias podemos hacer en los profetas, y Dios mismo le dice a Moisés en el libro de Deuteronomio que el pueblo se podrá alejar, y él profetizó que el pueblo se iba a alejar y que por su pecado su castigo se iba a multiplicar 7 veces. Y así sucedió. Se multiplicó 7 veces el castigo sobre la casa de Judá, y no pudieron regresar hasta después de 300, 400 años casi, que regresaron de Babilonia. Y así sucedió, y está sucediendo aún, con la casa del norte, el reino de Israel, las otras 10 tribus, las que se han conocido como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que aún permanecen perdidas porque su castigo fue multiplicado a 2790 años por su rebelión. Esos 2790 años, si no me equivoco, parece que son 2790 años. Esos 2790 años concluyeron en el año 2008-2009, si no me equivoco. Tal vez en 2012, no estoy seguro, pero en esos años se concluye. Y en ese momento en el que hay un pueblo que está empezando a abrir los ojos, y está empezando a ver que hay un pueblo que entiende que tienen que ser injertados al olivo, al pueblo de Israel, así como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 26. Amén. Pero estos países son los que se oponen al cumplimiento de la palabra y la profecía de Dios. Amén. ¿Y de qué colores tienen en sus banderas? Blanco, rojo, verde. Irak. Emiratos Árabes Unidos en medio, verde, blanco, rojo y negro. Jordania, verde, blanco, rojo y negro. Sudán, verde, blanco, rojo y negro. Egipto, igual. La bandera palestina, que ni siquiera es un estado, porque nunca han querido un estado, desafortunadamente. Que es un punto de controversia, que el hermano Jorge no hable de política, no hable de eso. Ellos no quisieron un estado. Antes de declararse independientes como Estado soberano y pedir una identidad, soberanía como Estado, ellos prefirieron primero tratar de eliminar al pueblo de Dios y a todos aquellos judíos que empezaron a comprar tierras en lo que se llamaba Palestina en aquel entonces. Compraron tierra, y vaya que la gente, los árabes que vendieron su tierra a los judíos, se la cobraron bien, pero bien cara. Eso no te lo van a decir en la historia. Siria, igual. Verde, blanco, rojo y negro. Verde, blanco y rojo y negro. Yemen, white. Ahí no está Afganistán, verde, blanco, rojo y negro. Ahí no está Pakistán,
verde, blanco, rojo y negro, más verde y blanco que nada, detalles en otros colores. Irán, verde, blanco, rojo. ¿Con quién está en guerra ahorita Israel? Contra el movimiento islámico, porque es un movimiento islámico lo que es. Desde la conquista militar que tuvieron en el año 632 después de Cristo, que comenzó su afamado y popular profeta llamado Mahoma, ¿ok? Se puede decir que el jinete del caballo blanco puede simbolizar a Mahoma, que hizo un desequilibrio político grandísimo, porque en aquel entonces Egipto era un país cristiano. En aquel entonces la mayoría de Irak tenía iglesias cristianas. En aquel entonces, en la región de Jordán y lo que se conoce como Palestina y lo que se conoce como Siria, había una predominancia de la población que se consideraba cristiana. Otro dato que no te van a decir en la historia. Otro dato que los medios de comunicación nunca te van a informar. Así que toda esta conquista ha causado múltiples guerras y conflictos. Las cruzadas, las conquistas entre los persas, el imperio turco. Amén. Ha causado mucha miseria. Todas estas guerras han causado mucha miseria, enfermedad, destitución de tierras y de riquezas. El conflicto más reciente, Irán contra Israel. Y también los de Yemen, la gente de Yemen. Los Houthis, que supuestamente se acaban de rendir. Y nuestro presidente actual, el presidente Trump, está tomando crédito por eso, tal vez, no estoy seguro. Hasta este momento, Yemen, los rebeldes en Yemen que tomaron control del estado de Yemen, estaban aventando cohetes a la población israelí. Irán, lo mismo. Jamás en Palestina los tuvieron que apacentar. En el Líbano, la bandera del Líbano no está ahí. En Líbano había una presencia mayormente cristiana. Inclusive, hasta los años 2000, había un grupo militar que se consideraba cristiano, que estaba peleando con Israel, a favor de Israel, estaba ayudando al gobierno de Israel, estaba ayudando a las fuerzas militares israelitas, a las israelíes modernas, para pelear en contra de los grupos terroristas Hezbollah que Irán estaba fomentando. ¿Amén? Así que guerra y más guerra. Todos estos años ha habido algún nivel de guerra, algún nivel de conflicto. Amén. En los años de los turcos que querían expandir el Islam hacia Europa, fue en esa guerra con los turcos que se vino la peste bubónica. Amén. Mucha gente no entiende eso, no se acuerda de eso. Amén. Así que todas esas enfermedades, todas esas guerras han causado muchas muertes. Muchos muertos por su fe. Mucha gente fue perseguida por ser discípulos de Jesucristo y por ser judíos. O eras un enemigo porque eras judío, o eras un enemigo porque eras cristiano. ¿Será mera coincidencia? Es una mera coincidencia ver los colores de estos países, de las banderas de estos países, cuando vemos los diferentes efectos que hemos visto a lo largo de los años. Amén. Seguimos adelante. El quinto sello es el de los mártires. Y como leímos, estos mártires no eran necesariamente, por así decirlo, una persona física, eran las almas. Es muy claro, necesitamos entender que eran las almas de los que habían sido muertos. ¿Amén? Y en esta imagen nos está dando una opinión, una perspectiva de cómo se podría ver. Podemos imaginarnos un visual
de cómo sucedería esta escena que estamos viendo, de las almas que están reclamando a Dios. ¿Hasta cuándo no vengarás? ¿Hasta cuándo no nos harás justicia? ¿Hasta cuándo no vas a pasar juicio sobre esta gente que te niega, que no te acepta, que no está buscando redención, que se rebela en contra de ti, que no aceptan tu voluntad, que prefieren seguir en su propia manera de pensar, en sus propias tradiciones, en sus propias ideas? ¿Hasta cuándo? Amén. Tienen un anhelo por justicia y por cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Amén. Pero vemos en estos versículos, y por causa del tiempo no vamos a entrar en ellos, vemos en todos estos versículos, si quieren tomarle foto, podemos ver que el Señor promete que va a haber justicia. Todos esos versículos que vemos en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Joel, en el libro de Habacuc, entre otros, hay otros más, inclusive podemos verlo en el libro de los Salmos, que el Señor promete que Él va a tomar juicio, y directamente se relaciona con esta visión que vio el apóstol Juan en el capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor les da túnicas blancas a estos hombres, a estas mujeres que murieron por la fe. Amén. Hasta hace poco acaban de morir unos que vimos en video, que estos rebeldes islámicos los pusieron en uniformes de prisioneros, como si fueran prisioneros, en uniformes naranjas. Y estos hombres fueron martirizados, dieron su vida a la orilla de la playa, cuando esta gente descabellada, esta gente sin alma, sin Dios, los sacrificaron, les quitaron la vida a 23 de ellos, y cada uno de ellos no negó al Señor Jesucristo y prefirieron perder su vida. ¿Amén? Hicieron un video esta gente, hicieron un video. Esta gente, no sé qué expletivo darles, no quiero ser vulgar. Amén. Porque también son gente que necesita la salvación de Dios. Desafortunadamente prefieren estar en el lado equivocado de la historia. Amén. Y el Señor nos habló de terremotos en diversos lugares. Él dijo que habría terremotos en diferentes lugares. Y lo que el Señor quería decir por eso es que habría terremotos donde antes la gente no había experimentado terremotos. ¿Ven? Y hoy en día podemos ver esta gráfica reciente, podemos entender y ver que ha habido un incremento en la frecuencia de terremotos y de la actividad volcánica a través de las décadas. ¿Okay? Vemos desde el año 1900 que se ha tomado esta información. Disculpen esta mesa. Desde el año 1900, desde 1900 hasta el 2008 es esta gráfica. ¿Okay? Vemos que cada una de esas barritas que se miran es un mes. Sí, es un mes o un bimestre, es cada 2 meses. Y por cada barrita que hay, indica que en ese mes hubo un incidente sísmico, hubo un terremoto de magnitud 6 a magnitud 8. Es una buena magnitud esa, es una magnitud que se siente. Magnitud 6, eso se siente, la gente siente. Se caen cargas, se caen muebles, inclusive se dañan paredes de las estructuras, ya comenzando con un terremoto magnitud 6. ¿Okay? Así que cada una de esas barras, cada incidente, cada una de esas indica que hubo, vemos aquí, desde el año 1900 hasta casi el año 1998, 99, 97, hubo entre 1
y 5 terremotos cada año. ¿Ok? Desde el año 1900. Luego en el año 1997, 96, 97 podemos ver que de repente sube más de 5. ¿Okay? Al año 2000, aún más. Para el año 2008 vemos un incremento exponencial. Significa que no subió gradualmente, no, miren cómo subió de repente, ¡pum! Y perdónenme que esta información no esté vigente, es solamente hasta el año 2008. Imagínense cuánto más ha incrementado hoy en día. Amén. Pero esto es tan solo una antesala a los hechos que ya fueron profetizados en Apocalipsis capítulo 6, lo que estamos hablando. Porque el Señor nos viene diciendo desde Mateo 24 que esto iba a suceder. Vemos que el Señor dijo que había terremotos en diversos lugares y hasta el mes de hoy ha habido, hasta hoy, en este mes, ha habido constantes enjambres sísmicos detectados en Lookout Mountain, California, en Parkview, California, en Mount Rainier, en el estado de Washington, en la costa suroeste de Japón, en la ciudad de Delhi, en la India, en los campos Flegreos que están cerca de Nápoles, en Italia, en la isla Santorini, en Grecia, en Fordow, que está en Irán. Amén, aunque tal vez esa haya sido una detonación nuclear, una detonación bajo tierra, quién sabe, pero puede haber sido sísmico natural. En la región de Atacama, en Chile, hasta este mes pasado, hubo un enjambre sísmico. En el departamento del Meta, en Colombia, en la costa frente a Ciudad Hualien, que está en Taiwán, al sur de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, hubo un sismo. Y estos no son los únicos, hermanos. Esto solamente en lo que va a 3 a 4 semanas. Esto sigue aún más, porque ha habido más actividad en Centroamérica. Ha habido actividad hace 2 meses. Tembló muy fuerte frente a la costa de Oregón. Tembló muy fuerte también. Está temblando. Hay un tremor sísmico en el parque de Yellowstone. Amén. Y sigue aumentando. Hay un enjambre sísmico en este momento. Hace 2 días tembló en el Mount Rainier, que está en Washington, en el estado de Washington. Amén. Allá lo tengo ahí arriba. Todavía sigue. Y hay otros lugares, hay otros volcanes donde ha estado temblando. Amén. En Rusia ha estado temblando. Ha estado temblando en Kamchatka, que es en Rusia. Ha estado temblando en Papúa Nueva Guinea, ha estado temblando en Indonesia, ha estado temblando en diferentes lugares en Grecia, ha estado temblando en diferentes lugares del Medio Oriente. Más que antes. Amén. La lista sigue y sigue, y cientos de miles de sismos entre magnitud 3.0 a 6 en adelante. En los últimos años han sido miles. La lista es larga. Amén. La pregunta para nosotros es: ¿queremos seguir dormidos? ¿Queremos seguir dormidos nosotros? Porque luego vemos que el 6º sello, el gran terremoto, sucede. Todo esto que hemos visto, el incremento de terremotos, las guerras y rumores de guerras que nos dijo el Señor, todo esto nos viene a traer al 6º sello, el gran terremoto. Dice que va a haber un gran terremoto. Y que con ese gran terremoto se oscurece el sol y la luna se vuelve como sangre, que las estrellas caen como higos de una higuera. Vemos que la descripción del cielo, como el cielo se enrolla. Amén. Tal vez se enrolla, tal vez por causa de una explosión, y pareciera por causa de una explosión volcánica, tal vez el volcán de Yellowstone, quién sabe, yo no sé, campos Flegreos en Italia, tal vez, no sé. Puede ser, pero tendrá un efecto como que parece que el cielo se enrolla. Tal vez eso sea. Dice que las montañas e islas serán conmovidas. Dice que los reyes, los ricos y los poderosos correrán a cuevas y rocas y les dirán: cúbranos, escóndanos, que no queremos ver la ira, no queremos ver a aquel que viene.
O sea que el Señor, nuestro Dios, manifestado en carne, va a venir a tomar, a hacer juicio, a decretar juicio, a dar la condena y dar su paga a aquellos que se mantienen en rebeldía contra Dios, y también dar paga a todos aquellos que han buscado la justicia de Dios. Amén. Vemos que dice que las montañas y las islas serán conmovidas. Vemos que dice también que las estrellas caen como higos de una higuera cuando viene el viento fuerte. ¿Okay? Es muy posible que sean cometas físicos. Pero también debemos de tener en cuenta que todas estas palabras que se usan, estrellas, montañas, islas, también simbolizan poderes físicos aquí en la tierra. Reinos, reinados, reyes, poderes, potestades. También simbolizan personas de poder, influencia, movimientos también. ¿Okay? Pueden simbolizar la potencia mundial o potencias mundiales. ¿Okay? Las montañas también se usan como lenguaje figurativo, y las islas también se usan como lenguaje figurativo para simbolizar un grupo de personas, una persona, facciones en la humanidad que tienen poder, que tienen potestad. Las estrellas también simbolizan inclusive los ídolos, los ángeles caídos, que están detrás de todas estas personas que están en rebeldía. ¿Okay? Todas estas personas están en rebeldía porque prefieren poner atención en aquello que no es de Dios. No es palabras. Si una persona prefiere no buscar la palabra de Dios, darle la espalda a Dios, ¿qué es lo que dice el Señor? No puedes servir a dos señores, ¿verdad? Porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. Y todos aquellos que deciden aborrecer a Dios, ¿a quién prefieren servir? Al otro. Porque si no estás con Dios, estás con el otro. Si no estás con Dios, estás a favor de un ángel caído. Si no estás llenándote tu mente, tus ojos, tus oídos, tu mente, tus pensamientos, tu corazón, no lo estás llenando de la palabra de Dios, no estás buscando de Dios, no estás clamando a Dios, no estás buscando tener comunicación con Dios, te estás abriendo a ser taller del diablo, como les dice el dicho. Te estás abriendo tu mente a otras entidades. Vas a ser esclavo de alguien. Vas a servir a alguien en este mundo, vas a servir a alguien. Tú escoges si sirves a Dios o prefieres oír otras voces que no vienen de Dios. Y esas voces que no vienen de Dios son demonios, son ángeles caídos, son aquellos que quieren ser como Dios. Ahí en lo que está involucrado Satanás, que fue el primero en tomar esa iniciativa. ¿Ven? Porque el Señor dice el Señor, si no recoges conmigo, estás desparramando. El que conmigo no es, contra mí es, dijo el Señor. Así que no nos engañemos. El Señor dijo claramente, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no junta, desparrama. Y si no estamos buscando de Dios, estamos buscando de otras entidades, hermano. Si no estamos buscando de Dios, estás buscando llenar tu mente, tu alma, tu corazón, tu espíritu, todo tu ser, te lo estás dando a otra entidad. ¿Qué entidad te lo estás dando? Tarde o temprano te vas a dar cuenta, y tal vez sea muy tarde. O tal vez sufras una consecuencia muy grande por decidir darle la espalda a Dios. Así está la cosa. El Señor Jesucristo lo dijo. Si conmigo no juntas, estás desparramando. Si no eres conmigo, estás contra mí. Amén, así de simple. Amén. Nuestras familias tienen que entender eso. Nuestros amigos deben de entender eso. Porque el tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. En el sexto sello también vemos que dice, en los versículos finales, se escondieron en las cuevas.
Lo que vemos ahí es entrada a un refugio subterráneo, a una fortaleza subterránea. Allá abajo vemos un modelo que se estaba planeando hacer en Nueva Zelanda. En este lado vemos un silo de misiles nucleares que ha sido retirado de servicio y ha sido rediseñado, reiterado un nuevo propósito. El propósito es crear una vivienda bajo tierra, que sería un albergue, un santuario, una fortaleza, un albergue para evitar una catástrofe en la superficie de la tierra. ¿Amén? Como la que están esperando, la que vimos. Los poderes de la tierra serán conmovidos, los poderes políticos, la influencia política, todo país, todo reino, todo poder humano va a ser conmovido con todo lo que va a suceder. La humanidad va a ser conmovida. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un cometa? Yo no sé, el Señor no nos dice. Lo dice claramente que va a haber un gran terremoto. Amén. Ya ha habido muchos terremotos, ha habido muchas explosiones volcánicas. ¿Se acuerdan del volcán en Guatemala cuando estalló? ¿Amén? El Popocatépetl. Hay rumores, está subiendo los tremores en el Popocatépetl también. ¿Amén? Vemos que los grandes, los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y la gente lo más bajo, los que son libres y también los que son siervos, los que están esclavos, huyen. ¿Por qué? Quieren escapar la ira de Dios. Quieren escapar la ira de Dios. Vemos a Zuckerberg, el fundador de Facebook, tiene una fortaleza subterránea en Hawái. Se dice que tiene una fortaleza subterránea en Hawái que invirtió $270 millones para construirla. Ahora él mismo está negando que no existe. Pero lo más seguro es que tal vez sí sea cierto. Lo cierto es que él está teniendo planes, está haciendo planes y no quiere ser muy transparente, ¿amén? Para que nadie sepa. Peter Thiel, quien es otra persona de renombre por ser el fundador de PayPal, el sistema de pago, él pretendía construir su refugio en Nueva Zelanda. Es ese que estamos viendo ahí abajo, que parece que está en la colina. Eso es lo que él estaba tratando y tal vez lo obtuvo. No se le permitió, no se le dio permiso, el gobierno de Nueva Zelanda no le dio el permiso en el 2022, pero tal vez ya cambió la situación, tal vez, no nos han dicho, y estoy seguro que él no quiere que nadie sepa, él no quiere mantener el secreto, que tal vez ya recibió su permiso. Si no fue en Nueva Zelanda, tal vez fue en Australia, tal vez fue en otro lugar. La cosa es que ese era el plan suyo de él. De acuerdo al sitio dataeconomy.com, también nos reporta que otros posibles 15,000 billonarios fueron entrevistados y planean sus guaridas de protección también. Amén. Toda esta gente sabe lo que está sucediendo. Toda esta gente, inclusive Bill Gates, se cree que Bill Gates, en cada propiedad que le pertenece a él, se cree que él tiene un albergue, una guarida bajo tierra subterráneo para evitar cataclismos, catástrofe mundial. Amén. Se escondieron en cuevas. Estas son otras dos fotos de lo que actualmente existe. Se escondieron en las cuevas y en las peñas de las montañas. Adivinen dónde está eso. La foto de su derecha, el complejo montañoso de Cheyenne, en Colorado. Cheyenne Mountain Complex. Construyeron una base adentro de la montaña Cheyenne, en Colorado. Ahí hay instalaciones militares de emergencia. Ese es uno de los lugares asignados donde el gobierno, las personas que están gobernando, la administración,
si acaso hay alguna situación, un problema nuclear, una emergencia nacional de vida o muerte, el comando principal, liderazgo principal del país, corre ahí o se transporta ahí. Se cree que de manera subterránea, hipersónica, involucrando trenes. Ahí le dejo el resto, ustedes traten de pensar. Involucra trenes, involucra velocidades hipersónicas bajo tierra. Es todo lo que les digo. Y miren acá, miren el tamaño de ese camión es un camión grande. Pero miren qué tan pequeño se mira en ese espacio que está bajo tierra. Se cree que esa foto se tomó debajo de Kansas City, Kansas, Kansas City, Missouri, a la orilla, en la frontera entre Kansas y el estado de Missouri. Y estos tan solo son unos cuantos ejemplos de lo que hay bajo tierra. Pero recuerden que el Señor dice, amén, que no importa, que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Dios es Dios, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Crean o no crean, le huyan a Dios o no le huyan a Dios. El que huye es porque algo teme. El que no huye es porque está seguro de su relación que tiene con su Dios. Amén. Desafortunadamente no todos nos estamos enfocando en nuestra relación con nuestro Dios. No todos nos estamos enfocando en aprender su palabra para saber qué es lo que le agrada a nuestro Dios, porque la manera que vamos a saber lo que le agrada a nuestro Dios, y la manera que vamos a saber que amamos a Dios, y la manera que vamos a saber que estamos en buenos términos y buena relación con Dios, y que su mismo Espíritu nos va a confirmar que estamos en buenos términos con nuestro Dios, es por medio de su palabra. Amén. Muchos estamos dormidos. ¿Queremos seguir dormidos? Queremos seguir dormidos. Porque Pablo nos dice que nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche, que no sabemos el día ni la hora. Eso nos dice Pablo. Casi palabra por palabra lo estoy diciendo. Él dijo, no sabemos el día ni la hora, pero ustedes saben el tiempo, ustedes saben la temporada que Él vendrá. Amén. Él nos estaba hablando y nos decía que nadie sabe el día ni la hora de su venida, pero que nosotros no estamos ignorantes a los tiempos de Dios. Eso es si estudiamos la palabra de Dios. Eso es si sabemos cuáles son los tiempos de Dios. Y si supiéramos cuáles son los tiempos de Dios, nosotros supiéramos de aquella fiesta, aquella temporada del año que el Señor nos dice que celebremos, que nos dice que el comienzo de esa fiesta nadie lo sabe, porque uno no sabe ni el día ni la hora cuando comienza esa fiesta, porque esa fiesta comienza con la luna nueva del mes séptimo. Y la única forma de saber cuándo comienza el mes es cuando llegamos a los 2 días, al día último del mes, esperando ver nuevamente la luna que sale nueva, y nadie sabe cuándo es el día, si es el primer día o el segundo, y nadie sabe la hora en que se va a ver la luna brillar, para saber que ya vino la fiesta de las trompetas. Y esto es importante, hermanos. Es importante, ¿por qué? Porque Pablo mismo nos dijo, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Puede ser el primer día, puede ser el segundo. No sabemos la hora hasta que veamos la luna nueva, aparecerse nuevamente la luna nueva, que sabemos que ya comenzó el séptimo mes.
¿Por qué? Porque el Señor vendrá con trompeta, con la trompeta de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que el Señor iba a regresar en una fiesta de las trompetas, en el día de la trompeta, cuando la trompeta final va a sonar con voz de arcángel, se va a sonar la trompeta. Y como dijo Pablo, que los que estemos vivos, primero resucitarán los muertos, y luego los que estamos vivos, iremos con Él también después, enseguida. Seremos arrebatados. No sé si va a ser antes de que se manifieste el anticristo en esta tierra. No sé si es durante ese tiempo, no sé si es después. Pero una cosa sí te digo, tenemos que estar preparados ya, por si acaso es en esta fiesta de las trompetas que viene en septiembre 22 y 23. Lo hemos estado anunciando. Lo hemos estado anunciando, hermanos. Hemos estado anunciando que viene la fiesta de las trompetas en septiembre 22 o 23. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Puede ser septiembre 22, puede ser septiembre 23. No estamos seguros. Nadie sabe el día. Nadie sabe la hora cuando vamos a ver la luna nuevamente, para saber que acaba de comenzar la fiesta. Así va a ser la venida de nuestro Señor, y así va a ser en este tiempo de las trompetas. Así que debemos estar preparados, hermanos, porque puede ser en esta fiesta en septiembre, o puede ser la fiesta de las trompetas del siguiente año, o tal vez pueda ser la fiesta de las trompetas del año que sigue después, en 2 años, no sé. Pero por eso mismo debemos de estar preparados. Por eso mismo debemos estudiar la palabra de Dios. Porque la gran mayoría de las personas que decimos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, no entendemos la palabra de Dios lo suficiente para poder determinar lo que Pablo nos está diciendo. Y Pablo nos dice bien claramente: a ti no te debe de tomar como ladrón en la noche, porque tú deberías de saber las temporadas. Tú deberías de saber el tiempo cuando va a venir tu Dios. Tú deberías de amar su palabra y entenderla, para que sepas cuándo Él viene, para que estés preparado, para que tú limpies tu vida, para que tú alinees tus asuntos, para que tú soluciones tus problemas con tu familia, para que tú corrijas tu vida, para que tú endereces tu vida, para que tú corrijas tu mente, para que tú corrijas tu alma, para que tú corrijas tu palabra, para que tú corrijas lo que tú haces, para que tú resuelvas los conflictos que tienes con tu hermano o con tu hermana, para que tú resuelvas el problema que tú tienes con tu mamá o con tu papá, para que tú resuelvas el problema que tú tienes con tu hermano o con tu hermana, para que tú resuelvas los problemas que tú tienes con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, para que tú resuelvas los problemas que tienes con cualquier persona, para que tú resuelvas tu vida personalmente, para que tú pongas un fin a esos pecados secretos que tú tienes, a esas cosas que tú tienes encerradas en tu closet, a esas cosas que nadie sabe, que tú sabes que no deberías de estar haciendo. Y si tú no estás oyendo y no estás haciendo caso a los tiempos de Dios, el Señor puede venir en esta fiesta de las trompetas y tú te vas a quedar, y yo me voy a quedar, y nos vamos a estar preguntando y nos vamos a estar lamentando: ¿por qué no puse atención? ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no oí? ¿Por qué no estudié la palabra de Dios? ¿Por qué no hice caso a lo que Dios me estaba tratando de decir? La palabra de Dios se me hizo disponible. Hubo tiempo, hubo lugar, hubo recursos, pero yo quise seguir dormido. Puede ser durante esta fiesta de las trompetas que se va a manifestar nuestro Dios. Puede ser que Él venga por nosotros en este año, en 2 meses, 3 meses. Y de repente viene ese gran terremoto que se habla en el libro de Apocalipsis capítulo 6.
Y tal vez nosotros ya no estemos aquí. Si es que tuvimos reverencia y temor a Dios lo suficiente para vernos en el espejo. Yo no puedo verme en el espejo por ti o por ti o por ti o por ti o por nadie. Por más que yo quiera verme en el espejo por mis hijos, yo no lo puedo hacer. Yo solamente puedo verme en el espejo por mí mismo. Por más que yo quiera salvar a mis hijos, a mis nietos, a mis cuñados, por más que yo quiera salvar a mi yerno, yo no lo puedo hacer por ellos. Yo solamente los puedo impulsar, solamente los puedo jalar. Pero ya si ellos deciden seguir, si ellos deciden buscar a Dios y deciden tomar acción, eso ya depende de ellos. Pero yo tengo control sobre mi vida. Tú tienes control sobre tu vida. Tú tienes control sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? El Señor nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Dice la canción, es el versículo lo que dice, está hablando en Isaías. Pero ¿será que queremos permanecer dormidos? ¿Será que queremos permanecer dormidos? El Señor va a venir por los que se despiertan. El Señor va a venir por aquellas vírgenes que mantuvieron su lámpara llena de estudio de la palabra de Dios, de corrección, de acción, de práctica, corrección, rectificación. Mis errores, vuélvelo a corregir. Cometió otro error, vuélvelo a corregir. Cometió otro error, ¿sabes qué? No eres perfecto, vuélvelo a corregir. Cometiste otro error, cometiste otro error. Por eso no deberías estar fijándote en tu hermano. Mira lo que le pasó allá. No, fíjate lo que te está pasando a ti. Humilde, porque los problemas que nos van a afectar a nosotros no son las fallas de mi hermano, ni los tropiezos de mi hermano, son mis tropiezos. Porque yo tal vez los haga tropezar a ellos porque darle un mal ejemplo a ellos. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Estamos despertados? ¿Estamos despiertos? Si no estamos despiertos, vamos a tropezar y vamos a hacer a otros tropezar. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios mío, que nos has dado este tiempo, este espacio, este lugar, en este momento, bendito Dios. Te pido, bendito Padre, esta palabra, Señor, caiga en oídos, en tierra fértil, que está buscando